En la madrugada del 18 de junio de 1957, un hombre caminó hacia el paredón de fusilamiento en la Penitenciaría General del Estado de Sonora. Su nombre era Francisco Ruiz Corrales. En pocos minutos, su vida terminaría bajo las balas de un pelotón de 10 policías municipales. Lo que Francisco no sabía era que pasaría a la historia como uno de los últimos civiles ejecutados legalmente en México. Esta no es solo la historia de un hombre y su crimen, es la crónica de una sociedad aterrorizada, de un sistema judicial en transición, de una familia destruida y de una niña cuya vida fue brutalmente interrumpida. Es el relato del último capítulo de la pena de muerte en México, un momento que marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva forma de entender la justicia. Para comprender la historia de Francisco Ruiz Corrales, debemos primero entender el contexto en el que vivía. Hermosillo, la capital de Sonora, era a mediados de los años 50 una ciudad de aproximadamente 100,000 habitantes que experimentaba un crecimiento acelerado. La expansión agrícola del Valle del Yaqui y la actividad minera en la región habían transformado a Sonora en uno de los estados más prósperos del norte de México, pero detrás de esta fachada de progreso, la sociedad hermosillense enfrentaba una crisis de seguridad que la sumía en el terror. Durante los 6 meses previos a junio de 1957, el periódico El Imparcial documentó más de 60 casos de agresiones violentas contra menores en la capital sonorense y municipios circunvecinos. Esta ola de crímenes había creado un estado de psicosis colectiva sin precedentes. Las familias modificaron radicalmente sus rutinas. Las madres ya no permitían que sus hijos salieran solos a la calle. Los padres acompañaban a sus hijas incluso en trayectos cortos. Las escuelas implementaron protocolos de seguridad más estrictos. Los comercios cerraban más temprano. Hermosillo, una ciudad tradicionalmente tranquila donde las puertas se dejaban abiertas y los niños jugaban libremente en las calles, se había convertido en un lugar donde el miedo dominaba la vida cotidiana. El gobernador del estado era Álvaro Obregón Tapia, hijo del legendario general revolucionario Álvaro Obregón Salido. Nacido en el castillo de Chapultepec en diciembre de 1916, Obregón Tapia había asumido el cargo en 1955 sin experiencia previa en política. Su apellido había sido suficiente para que el Partido Revolucionario Institucional lo candidateara, sin verificar siquiera si cumplía con el requisito constitucional de haber nacido en Sonora. La presión sobre el gobernador Obregón Tapia era inmensa. Los medios de comunicación exigían acciones contundentes. Las organizaciones de padres de familia realizaban manifestaciones frente al Palacio de Gobierno. Los líderes religiosos clamaban por protección para los más vulnerables. La confianza en las autoridades se erosionaba día tras día. En este ambiente de tensión y miedo colectivo, ocurriría un crimen que conmocionaría a toda la sociedad sonorense y desencadenaría una cadena de eventos que culminarían en la última ejecución civil de la historia de México. En una modesta vivienda de la colonia 5 de Mayo, al noreste de Hermosillo, vivía una familia que, como muchas otras en el barrio obrero, enfrentaba las dificultades económicas con dignidad y trabajo arduo. La madre, Dolores Mendoza, trabajaba largas jornadas como mesera en uno de los restaurantes del centro de la ciudad para sostener a sus hijos. Entre ellos estaba María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, una niña de 6 años que se había convertido en una figura familiar para los habitantes de la colonia. Todos la conocían como la niña de los tomates. Cada día, María de la Luz salía con una pequeña canasta de mimbre llena de tomates frescos que ofrecía de puerta en puerta. Su hermano mayor, José, la acompañaba en algunos de estos recorridos, pero María de la Luz había aprendido rápidamente las rutas y conocía a los clientes habituales. Era una niña inteligente, alegre y trabajadora. Su voz melodiosa anunciando tomates frescos, tomates rojos, se había convertido en un sonido cotidiano en las calles de la colonia 5 de Mayo. Los vecinos la describían como una pequeña llena de vida. Saludaba a todos con una sonrisa amplia y genuina. Tenía la costumbre de pararse en la punta de los pies cuando conversaba con los adultos, como queriendo alcanzar su altura. Su risa era contagiosa y frecuente. A pesar de su corta edad y las responsabilidades que cargaba ayudando a su familia, María de la Luz conservaba esa inocencia y alegría propias de la niñez. Por las mañanas asistía a la primaria Elisa B. Beraud, donde cursaba el primer grado. Sus maestras la recordaban como una alumna aplicada que siempre entregaba sus tareas. Por las tardes, después de clases, tomaba su canasta y salía a vender los tomates. El dinero que ganaba lo entregaba completo a su madre, quien lo utilizaba para comprar alimentos y cubrir las necesidades
básicas del hogar. La casa donde vivía la familia Mendoza estaba ubicada en la calle 16 de Septiembre, esquina con Nuevo León. Era una construcción sencilla, de adobe, con 2 habitaciones pequeñas y un patio trasero donde Dolores lavaba la ropa y preparaba las comidas en un fogón de leña. No tenían lujos, pero era un hogar lleno de amor donde los hermanos se cuidaban mutuamente y la madre trabajaba incansablemente para darles lo mejor que podía. María de la Luz soñaba con cosas simples. Le gustaba imaginar que algún día su mamá no tendría que trabajar tan duro. Fantaseaba con tener un vestido nuevo para las fiestas del pueblo. Quería aprender a leer mejor para poder leer ella misma los cuentos que su maestra contaba en clase. Eran los sueños modestos de una niña de 6 años que enfrentaba la vida con valentía y optimismo. En la colonia 5 de Mayo, María de la Luz no era simplemente otra niña, era un símbolo de la lucha de tantas familias obreras que trabajaban honestamente para salir adelante. Su imagen, pequeña y delgada, cargando su canasta de tomates, representaba la dignidad del trabajo desde temprana edad. Los vecinos compraban sus tomates no solo porque los necesitaban, sino porque admiraban el esfuerzo de aquella pequeña y querían apoyar a su familia. Nadie podía imaginar que aquella niña alegre, conocida y querida por toda la colonia, se convertiría en la víctima de un acto de violencia que sacudiría los cimientos de la sociedad hermosillense. La mañana del 18 de enero de 1955 amaneció fría en Hermosillo. El invierno en el desierto sonorense trae temperaturas bajas durante las primeras horas del día, antes de que el sol comience a calentar el aire seco. María de la Luz se levantó temprano, como era su costumbre. Se vistió con su ropa sencilla, se lavó la cara con el agua fría del barril en el patio y desayunó los frijoles con tortillas que su madre había preparado. Dolores Mendoza había trabajado hasta tarde la noche anterior en el restaurante. Estaba cansada, pero aún así se levantó para asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para el día. Despidió a María de la Luz con un beso en la frente y las instrucciones de siempre: regresar antes del anochecer, no hablar con extraños, mantenerse en las calles principales de la colonia. María de la Luz tomó su canasta de mimbre, ahora llena con tomates frescos, que habían comprado el día anterior en el mercado municipal. Salió de su casa caminando con el paso seguro de quien conoce perfectamente su rutina. El aire frío de la mañana no la detenía. Tenía una misión: vender todos los tomates para llevar dinero a casa. Durante las primeras horas de la mañana, María de la Luz hizo su recorrido habitual. Los vecinos que la vieron ese día recordarían después que estaba particularmente animada. Cantaba mientras caminaba. Se detenía a acariciar a los perros del barrio que la conocían. Conversaba brevemente con las señoras que encontraba en su camino. Francisco Ruiz Corrales frecuentaba la colonia 5 de Mayo. No existen registros precisos sobre su ocupación exacta en aquel momento, pero los testimonios posteriores indicarían que era conocido en el área. Algunos vecinos lo habían visto deambulando por las calles en días anteriores. Su presencia no había generado particular alarma, porque en un barrio obrero era común que hombres de distintos oficios transitaran buscando trabajo o realizando labores diversas. Lo que sí quedó registrado en los testimonios judiciales es que Francisco Ruiz Corrales había observado a María de la Luz durante varios días. Había estudiado su rutina, identificado sus horarios, memorizado sus rutas. Esta premeditación quedaría demostrada en el proceso judicial posterior. Alrededor de las 10 de la mañana, según testimonios de vecinos, Francisco Ruiz Corrales se acercó a María de la Luz en una de las calles de la colonia. La niña no sospechó nada inicialmente. Ruiz Corrales le habló con amabilidad, utilizando el tono que los adultos usan cuando quieren ganarse la confianza de un menor. Le dijo que quería comprar todos los tomates de su canasta. María de la Luz se alegró inmediatamente. Vender toda su mercancía de una sola vez significaba cumplir su objetivo mucho más rápido y poder llevar a casa una buena cantidad de dinero. Pero Ruiz Corrales agregó una condición: primero debía acompañarlo a un lugar específico donde supuestamente haría el pago. La niña, confiando en la palabra del adulto y pensando en ayudar a su madre con una venta tan importante, aceptó acompañarlo. Este fue el momento fatal, el instante en que una decisión basada en la confianza infantil la conduciría a una tragedia irreversible. Francisco Ruiz Corrales
entonces llevó a María de la Luz hacia un terreno baldío ubicado en una zona menos transitada de la colonia. Era un lote donde alguna vez había habido una construcción que quedó inconclusa. Ahora solo quedaban escombros, maleza y muros parcialmente destruidos que ocultaban el interior de miradas externas. Una vez dentro de aquel espacio aislado, lejos de testigos, Francisco Ruiz Corrales cometió actos que vulneraron gravemente a la menor. Los detalles médico-forenses quedarían documentados posteriormente en el expediente judicial, confirmando la naturaleza atroz de los hechos. No describiremos aquí esos detalles por respeto a la memoria de la víctima y a su familia. Lo que podemos afirmar, basándonos en los registros oficiales, es que Francisco Ruiz Corrales terminó con la vida de María de la Luz mediante estrangulamiento. La pequeña niña de 6 años, que esa mañana había salido alegre de su casa con su canasta de tomates, nunca regresaría. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte y María de la Luz no había regresado a casa, Dolores Mendoza sintió una punzada de angustia en el pecho. Conocía perfectamente la rutina de su hija. Sabía exactamente a qué hora debía estar de vuelta. La puntualidad de María de la Luz era una de sus características. La niña entendía que su madre se preocupaba y siempre regresaba en los horarios establecidos. Dolores salió a la calle preguntando a los vecinos. Recorrió las rutas habituales de María de la Luz. Visitó las casas de los clientes regulares. Nadie la había visto durante las últimas horas. El pánico comenzó a apoderarse de la madre. En su interior, ese instinto maternal que percibe el peligro le decía que algo terrible había ocurrido. Sin perder más tiempo, Dolores Mendoza se dirigió a la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en el centro de Hermosillo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando presentó la denuncia formal de desaparición de su hija. Dio una descripción detallada. María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, 6 años de edad, estatura aproximada de 1,10 m, complexión delgada, cabello oscuro y largo, ojos café, vestía ropa sencilla de colores claros, cargaba una canasta de mimbre con tomates. El oficial que recibió la denuncia comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Dada la ola de violencia que azotaba la ciudad, cualquier desaparición de un menor se consideraba una emergencia. Se activó el protocolo de búsqueda inmediata. Se emitió un boletín con la descripción de la niña que fue enviado a todas las unidades policiales en servicio. Las estaciones de radio locales interrumpieron su programación regular. En aquella época, antes de la televisión masiva e Internet, la radio era el medio de comunicación por excelencia. Las emisoras transmitieron el boletín cada media hora. Una niña de 6 años había desaparecido en la colonia 5 de Mayo. Se solicitaba a la población que reportara cualquier información. La respuesta de la comunidad hermosillense fue extraordinaria y emotiva. Cientos de personas se movilizaron voluntariamente para participar en la búsqueda. Vecinos de la colonia 5 de Mayo organizaron grupos de búsqueda que recorrieron sistemáticamente cada calle, cada callejón, cada terreno baldío. Comerciantes cerraron sus negocios para unirse a la búsqueda. Trabajadores dejaron sus labores. Estudiantes universitarios formaron brigadas. La noche cayó sobre Hermosillo, pero la búsqueda no se detuvo. Grupos de voluntarios portando linternas y lámparas de aceite continuaron rastreando la ciudad. Las madres de familia, identificándose con el dolor de Dolores Mendoza, lloraban mientras buscaban. Los padres, imaginando que podría ser su propia hija, buscaban con determinación férrea. En la comandancia de policía, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios. José, el hermano mayor de María de la Luz, fue interrogado cuidadosamente. A pesar de su corta edad y el impacto emocional de la situación, el niño proporcionó información valiosa. Recordaba haber visto a un hombre acercarse a su hermana esa mañana. Describió su apariencia física de la manera en que un niño puede hacerlo: altura aproximada, complexión, color de ropa. Otros vecinos también comenzaron a aportar información. Varios mencionaron haber visto a un hombre que no era completamente desconocido en el área, pero cuya presencia frecuente en días recientes había llamado la atención de algunos. Las descripciones coincidían en varios aspectos. Los investigadores comenzaron a construir un perfil del sospechoso. Durante toda la noche del 18 de enero, la búsqueda continuó. Dolores Mendoza no durmió ni un solo minuto. Acompañada por familiares y vecinos, recorrió las calles llamando el nombre de su hija, con voz cada vez más desesperada. En cada esquina esperaba encontrarla. Imaginaba que María de la Luz aparecería explicando que se había perdido o distraído
distraído, pero el amanecer del 19 de enero trajo consigo la confirmación de la peor pesadilla. En las primeras horas de la mañana del 19 de enero, basándose en los testimonios recopilados y las descripciones proporcionadas, los agentes de la policía municipal identificaron a Francisco Ruiz Corrales como el principal sospechoso. Localizaron su domicilio y procedieron a su detención. El operativo se realizó sin contratiempos. Francisco Ruiz Corrales fue trasladado a la comandancia de policía, donde comenzó el interrogatorio formal. Inicialmente intentó negar cualquier conocimiento sobre el paradero de la niña. Afirmó no haber tenido contacto con ella, pero la presión de los interrogadores y la acumulación de testimonios que lo ubicaban con María de la Luz esa mañana comenzaron a quebrar su resistencia. Después de varias horas de interrogatorio, según consta en las actas del Ministerio Público, Francisco Ruiz Corrales admitió su responsabilidad. Su confesión fue registrada formalmente en presencia del agente del Ministerio Público y otros funcionarios judiciales. Describió cómo había abordado a la niña, cómo la había llevado al terreno baldío, confirmó los hechos que había cometido. Crucialmente, reveló la ubicación exacta donde había dejado el cuerpo de María de la Luz. Los agentes del Ministerio Público, acompañados por peritos forenses y el médico legista, se trasladaron inmediatamente al sitio indicado. Era el mismo terreno baldío donde testigos habían visto por última vez a Ruiz Corrales caminando con una niña pequeña. Entre los escombros y la maleza, oculto parcialmente por restos de construcción, los investigadores localizaron el cuerpo sin vida de María de la Luz Margarita Mendoza Noriega. La canasta de mimbre con algunos tomates dispersos yacía cerca. El médico legista certificó el fallecimiento y procedió a documentar las evidencias físicas. La noticia se propagó rápidamente. La radio volvió a interrumpir su programación para informar que la niña desaparecida había sido localizada sin vida y que el presunto responsable se encontraba detenido. La conmoción en Hermosillo fue inmediata y profunda. Dolores Mendoza se encontraba aún en las calles buscando cuando le informaron. El colapso emocional fue total. Vecinos y familiares tuvieron que sostenerla físicamente para evitar que cayera. Sus gritos de dolor se escucharon en varias calles a la redonda. El llanto era inconsolable. Su vida acababa de cambiar para siempre de la manera más devastadora posible. En la colonia 5 de Mayo, la reacción fue de rabia e indignación mezcladas con un dolor colectivo profundo. María de la Luz no era solo la hija de Dolores, era la niña que todos conocían, que todos habían visto crecer, cuya voz alegre ofreciendo tomates era parte de la banda sonora cotidiana del barrio. Su pérdida fue sentida como una tragedia comunitaria. Los vecinos organizaron una vigilia espontánea frente a la casa de la familia Mendoza. Colocaron velas, flores y oraciones escritas. Algunas mujeres rezaban el rosario. Los hombres conversaban en grupos, expresando su furia hacia el responsable y su impotencia ante la tragedia. Los niños, muchos de ellos compañeros de María de la Luz en la escuela, no comprendían completamente lo sucedido, pero sentían la tristeza que permeaba el ambiente. La primaria Elisa B. Perot organizó una ceremonia en memoria de su alumna. Las maestras lloraban abiertamente. Los pequeños compañeros de clase dejaron dibujos y cartas en el pupitre que María de la Luz había ocupado. El director de la escuela pronunció palabras de consuelo, pero su voz se quebraba constantemente. En toda la ciudad de Hermosillo, el tema dominaba todas las conversaciones. En los mercados, en las oficinas, en las plazas públicas, en las iglesias, la gente no hablaba de otra cosa. El miedo que ya existía se intensificó exponencialmente. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los padres replanteaban completamente las libertades que permitían a sus hijas. Los periódicos locales dedicaron sus portadas completas al caso. El Imparcial publicó fotografías de María de la Luz, imágenes de su casa en la colonia 5 de Mayo, reportajes sobre la búsqueda y el hallazgo. Los titulares reflejaban la indignación colectiva. Los editoriales exigían castigo ejemplar. Las organizaciones de padres de familia convocaron a manifestaciones frente al Palacio de Gobierno. Cientos de madres marcharon por las calles principales de Hermosillo portando pancartas con mensajes directos. Justicia para María de la Luz, protección para nuestros hijos, pena máxima para el asesino. Los gritos coreados se escuchaban a varias cuadras de distancia. Los líderes religiosos de diversas denominaciones
emitieron pronunciamientos. El arzobispo de Hermosillo celebró una misa especial en memoria de la niña, donde llamó a la reflexión sobre la violencia y la protección de los inocentes. Pastores evangélicos organizaron vigilias de oración. Todos coincidían en que la sociedad enfrentaba una crisis moral que requería respuestas contundentes. Las asociaciones de comerciantes, los sindicatos de trabajadores, los colegios de profesionistas, todos emitieron comunicados expresando su consternación y exigiendo que las autoridades actuaran con la máxima severidad que la ley permitía. Algunos grupos llegaron a solicitar formalmente que se aplicara la pena de muerte, que en aquel entonces aún estaba vigente en el Código Penal del Estado de Sonora. El gobernador Álvaro Obregón Tapia enfrentaba la crisis más grave de su administración. Las presiones venían de todos los sectores. Los medios de comunicación cuestionaban la efectividad de las políticas de seguridad. La oposición política aprovechaba la situación para criticar al gobierno. Incluso dentro de su propio partido existían voces que exigían medidas drásticas. Obregón Tapia se reunió con su gabinete de seguridad en múltiples ocasiones. El procurador de justicia del estado de Sonora, el secretario de gobierno, el comandante de la policía estatal, todos debatían sobre las acciones a seguir. El caso se había convertido en un asunto de estado que requería manejo político, además de la aplicación de justicia. Las presiones no eran solo locales. La noticia del crimen había trascendido las fronteras estatales. Periódicos de la Ciudad de México replicaron la historia. La atención nacional estaba puesta en cómo Sonora manejaría este caso que representaba el sentir de una sociedad harta de la violencia. En este contexto de presión social extrema y atención mediática sin precedentes, el sistema judicial de Sonora comenzó a procesar el caso contra Francisco Ruiz Corrales. El expediente judicial fue asignado al juzgado del ramo penal bajo la responsabilidad del juez Roberto Reynoso Dávila. Este jurista de apenas 27 años de edad enfrentaba el caso más importante y difícil de su incipiente carrera. Había egresado de la Facultad de Derecho solo 3 años antes y ahora debía resolver un asunto que tenía en vilo a toda la sociedad sonorense. Roberto Reynoso Dávila era conocido por su apego estricto a la ley y su meticulosidad en el análisis de expedientes. A pesar de su juventud, había demostrado capacidad jurídica y se había ganado el respeto de sus colegas. Pero ningún caso anterior lo había preparado para la responsabilidad moral y profesional que ahora enfrentaba. El juez comenzó por revisar exhaustivamente todas las evidencias recopiladas por los investigadores. Las pruebas físicas eran contundentes. Los peritos forenses habían documentado minuciosamente el lugar donde fue hallado el cuerpo de María de la Luz. Se habían recolectado muestras de tierra, fibras textiles, evidencias biológicas. Todo fue analizado con los recursos técnicos disponibles en aquella época. Los estudios médico-forenses fueron particularmente importantes. El médico legista elaboró un dictamen detallado sobre las causas de la muerte y las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima. Estos documentos, aunque técnicos y fríos en su lenguaje científico, revelaban la brutalidad de los actos cometidos contra una niña indefensa de 6 años. La ropa de Francisco Ruiz Corrales fue examinada por los peritos. Se encontraron evidencias que lo vinculaban directamente con la víctima. En aquella época, las técnicas forenses eran menos avanzadas que las actuales, pero aún así, los peritos pudieron establecer conexiones físicas entre el acusado y la víctima que resultaban prácticamente irrefutables. Los testimonios de los testigos fueron fundamentales. José, el hermano de María de la Luz, declaró ante el juez. A pesar de su corta edad, su testimonio sobre haber visto a un hombre acercarse a su hermana esa mañana fue considerado relevante. Los vecinos que habían observado a Ruiz Corrales en el área durante días previos también rindieron sus declaraciones. Existía además la confesión del propio Francisco Ruiz Corrales. Ante el Ministerio Público había admitido los hechos, proporcionado detalles que solo el responsable podría conocer y revelado la ubicación del cuerpo. Esta confesión, obtenida conforme a los procedimientos legales de la época y registrada formalmente con todas las formalidades jurídicas, constituía una prueba de enorme peso. La defensa de Francisco Ruiz Corrales argumentó diversos puntos técnicos intentando conseguir una sentencia menor. El abogado defensor, cumpliendo con su obligación profesional de representar a su cliente, cuestionó algunos aspectos del procedimiento de recopilación de evidencias, solicitó peritajes adicionales, presentó
argumentos sobre el estado mental del acusado. El juez Roberto Reynoso Dávila analizó cada uno de estos argumentos defensivos, ordenó evaluaciones psiquiátricas para determinar si Francisco Ruiz Corrales poseía capacidad mental para comprender la naturaleza de sus actos y responder penalmente por ellos. Los psiquiatras concluyeron que el acusado estaba plenamente consciente, no padecía trastornos mentales que anularan su responsabilidad. Durante semanas, el juez Reynoso Dávila estudió el expediente, revisó precedentes judiciales similares, consultó tratados de derecho penal, analizó la legislación vigente en Sonora que establecía las penas aplicables a diversos delitos. El Código Penal del Estado de Sonora contemplaba la pena de muerte para crímenes que reunieran ciertas características de extrema gravedad. Los elementos que la ley requería para considerar la aplicación de la pena capital incluían premeditación, alevosía, ensañamiento y que la víctima fuera un menor de edad en estado de indefensión. El análisis del expediente del caso de María de la Luz revelaba que todos estos elementos estaban presentes. La premeditación quedaba demostrada por los testimonios de que Francisco Ruiz Corrales había sido visto observando a la niña durante varios días, estudiando sus rutinas. La alevosía era evidente en cómo había utilizado el engaño para ganarse la confianza de la menor y llevarla a un lugar aislado. El ensañamiento se evidenciaba en las lesiones documentadas por el médico forense, y la víctima era indudablemente un menor en absoluto estado de indefensión. El juez Roberto Reynoso Dávila enfrentó la disyuntiva más difícil de su carrera. Como jurista, debía aplicar la ley vigente basándose en las evidencias. Como ser humano, debía lidiar con las implicaciones morales de dictar una sentencia de muerte. Años después, en entrevistas concedidas a historiadores y periodistas, recordaría este periodo como el más difícil de su vida profesional y personal. Finalmente, después de un análisis exhaustivo que duró semanas, el juez Roberto Reynoso Dávila dictó su sentencia. Francisco Ruiz Corrales fue declarado culpable de los delitos que se le imputaban. La pena establecida fue la máxima contemplada en el Código Penal del Estado de Sonora, la pena de muerte mediante fusilamiento. La sentencia incluía una extensa fundamentación jurídica. El juez explicaba detalladamente por qué cada elemento del delito se encontraba probado, por qué la legislación vigente permitía aplicar la pena capital en este caso, por qué las circunstancias específicas justificaban esta sanción extrema. Era un documento jurídico meticuloso que buscaba dejar claro que la decisión no era emocional, sino basada estrictamente en derecho. Como era de esperarse, la defensa de Francisco Ruiz Corrales apeló inmediatamente la sentencia. En el sistema judicial mexicano de aquella época, las sentencias de muerte debían ser revisadas por múltiples instancias antes de poder ejecutarse. Este proceso de apelaciones garantizaba que no existieran errores judiciales y que la sentencia más grave contemplada en la ley fuera aplicada solo en casos donde no existiera duda razonable. El expediente fue remitido al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Los magistrados de este tribunal superior tenían la responsabilidad de revisar exhaustivamente tanto los hechos probados como la aplicación de la ley realizada por el juez de primera instancia. Los magistrados del Supremo Tribunal estudiaron el expediente durante varias semanas, analizaron si el procedimiento judicial había respetado todas las garantías legales del acusado, verificaron que las pruebas hubieran sido obtenidas lícitamente, revisaron si la fundamentación jurídica de la sentencia era sólida, consideraron si existían atenuantes que no hubieran sido valorados apropiadamente. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora ratificó la sentencia de muerte. En su resolución, los magistrados confirmaron que el proceso había sido conducido conforme a derecho, que las pruebas eran contundentes, que la fundamentación jurídica era correcta y que efectivamente se trataba de un caso que reunía los requisitos legales para la aplicación de la pena capital. Pero el camino judicial no terminaba ahí. Las sentencias de muerte dictadas por tribunales estatales debían ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad judicial del país. Este requisito buscaba garantizar que las ejecuciones fueran extremadamente excepcionales y que hubieran pasado por el escrutinio más riguroso posible. El expediente fue remitido a la Ciudad de México. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron su análisis. Su responsabilidad no era solo revisar los aspectos técnicos del caso, sino también considerar si la sentencia se ajustaba a los principios constitucionales que regían todo el sistema jurídico mexicano.
mexicano. Los ministros analizaron si se habían respetado las garantías individuales establecidas en la Constitución, revisaron el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia hasta probarse la culpabilidad, el derecho a apelar. Verificaron que las instancias inferiores hubieran actuado dentro de sus facultades legales. También consideraron aspectos de fondo. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos permitía la pena de muerte solo para ciertos delitos específicos y bajo condiciones muy estrictas. Los ministros debían determinar si el caso cumplía con estos requisitos constitucionales. Después de meses de análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su resolución. Ratificó la sentencia de muerte contra Francisco Ruiz Corrales. Con esta decisión del máximo tribunal del país, todas las vías judiciales ordinarias quedaban agotadas. La sentencia adquiría firmeza jurídica. Sin embargo, en el sistema legal mexicano de aquella época existía un último paso. Aunque las Cortes hubieran confirmado la sentencia, su ejecución requería la autorización expresa del gobernador del estado. Esta facultad del Ejecutivo Estatal funcionaba como una última salvaguarda, permitiendo que consideraciones de clemencia o circunstancias extraordinarias pudieran detener una ejecución incluso después de que todas las instancias judiciales la hubieran confirmado. El expediente llegó al escritorio del gobernador Álvaro Obregón Tapia. Sobre él recaía ahora la decisión final: ratificar la sentencia de muerte o conmutarla por una pena menor. Era una responsabilidad que trascendía lo jurídico para adentrarse en el terreno moral, político y personal. Álvaro Obregón Tapia pasó días analizando el expediente del caso Francisco Ruiz Corrales. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. En sus manos estaba la vida de un ser humano, sin importar los crímenes que hubiera cometido. También pesaba la responsabilidad hacia una sociedad que clamaba por justicia y protección. El gobernador consultó con múltiples asesores. Solicitó la opinión del Procurador de Justicia del Estado, quien se pronunció claramente a favor de ejecutar la sentencia. Argumentaba que la gravedad del crimen, la contundencia de las pruebas y el clamor social justificaban plenamente la aplicación de la pena máxima contemplada en la ley. También se reunió con líderes religiosos que le presentaron perspectivas morales contrapuestas. Algunos sacerdotes le recordaban los principios cristianos sobre el perdón y la sacralidad de toda vida humana, argumentando que ni siquiera el Estado debía arrogarse la facultad de terminar con una vida. Otros líderes religiosos, sin embargo, mencionaban los pasajes bíblicos sobre la justicia y la protección de los inocentes. Obregón Tapia recibió comunicaciones de organizaciones civiles nacionales e internacionales. Grupos abolicionistas le enviaron cartas explicando por qué la pena de muerte debía ser rechazada por principio. Citaban estadísticas sobre la inefectividad de la pena capital como elemento disuasorio. Mencionaban casos de personas inocentes ejecutadas en otros países. Argumentaban que existían alternativas como la prisión perpetua que protegían a la sociedad sin recurrir a la violencia estatal. Del otro lado llegaban miles de peticiones de ciudadanos comunes exigiendo la ejecución de la sentencia. Madres de familia escribían cartas describiendo su miedo por la seguridad de sus hijos. Padres expresaban su frustración ante la violencia que azotaba la sociedad. Los vecinos de la colonia 5 de Mayo enviaron una petición firmada por prácticamente todos los residentes demandando justicia para María de la Luz. El gobernador también consideraba el contexto político. México estaba en una época de cambios sociales significativos. El país se modernizaba rápidamente, en muchos aspectos. Los debates sobre derechos humanos, que en el mundo internacional cobraban fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaban a permear en la sociedad mexicana. Sin embargo, Sonora era aún un estado donde predominaban valores tradicionales sobre el castigo y la justicia. La población en general apoyaba la existencia de la pena de muerte en el Código Penal. Las encuestas de opinión de aquella época mostraban que la mayoría de los sonorenses consideraban apropiada la pena capital para crímenes de extrema gravedad. Las noches fueron largas para Álvaro Obregón Tapia durante aquellas semanas. Hijo de un general revolucionario que había enfrentado constantemente decisiones sobre vida y muerte
durante la lucha armada, ahora él debía tomar una decisión similar, pero en un contexto completamente diferente. Su padre había ordenado ejecuciones en el campo de batalla como parte de la guerra. Él debía decidir sobre la aplicación institucional y legal de una pena de muerte. Finalmente, después de ponderar todos los factores, Álvaro Obregón Tapia tomó su decisión. Ratificaría la sentencia de muerte contra Francisco Ruiz Corrales. Su razonamiento se basaba en varios elementos. Primero, la sentencia había sido dictada conforme a derecho y ratificada por todos los tribunales competentes, incluida la Suprema Corte. Segundo, las pruebas de culpabilidad eran absolutamente contundentes, eliminando cualquier posibilidad de error judicial. Tercero, existía un consenso social abrumador exigiendo justicia para María de la Luz. Cuarto, consideraba que el Estado tenía la obligación de enviar un mensaje contundente para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. La decisión fue comunicada formalmente al sistema judicial en febrero de 1957. Se estableció que la ejecución se llevaría a cabo junto con otro caso similar que también había completado su proceso judicial, el de José Rosario Don Juan Samarripa, condenado por hechos similares ocurridos en la comunidad yaqui de Potam. Las autoridades decidieron realizar ambas ejecuciones el mismo día. La fecha quedó fijada para el 18 de junio de 1957. El lugar sería el patio de la Penitenciaría General del Estado de Sonora. La hora, 5 de la mañana. Francisco Ruiz Corrales tenía 4 meses para prepararse para su muerte. Desde el momento en que la sentencia quedó firme y fue ratificada por el gobernador, Francisco Ruiz Corrales fue trasladado a una sección especial de la Penitenciaría General del Estado. Era el equivalente sonorense de lo que en Estados Unidos se conoce como Death Row o Corredor de la Muerte, una zona donde permanecían los condenados a pena capital esperando la fecha de su ejecución. La celda era austera, aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, con muros de piedra, una pequeña ventana alta que apenas dejaba entrar luz natural, un catre de metal con un colchón delgado, una cubeta que servía como letrina. La temperatura fluctuaba dramáticamente entre el frío nocturno del desierto y el calor intenso del día. Francisco Ruiz Corrales enfrentaba ahora la realidad de su situación. Durante el proceso judicial había existido siempre la posibilidad, aunque remota, de que las apelaciones resultaran en una sentencia menor, pero ahora esa posibilidad había desaparecido. Sabía con certeza la fecha en que moriría. Podía contabilizar exactamente cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos le quedaban de vida. No existen muchos registros sobre cómo Francisco Ruiz Corrales pasó esos últimos meses. Los archivos históricos proporcionan poca información sobre su estado mental o emocional. Lo que sí sabemos es que recibió algunas visitas de familiares, aunque las crónicas periodísticas no especifican quiénes exactamente ni con qué frecuencia. Las autoridades penitenciarias le permitieron recibir asistencia religiosa. Un sacerdote visitaba regularmente la prisión para ofrecer servicios espirituales a los reclusos. Francisco Ruiz Corrales participaba en estas sesiones, asistía a misas que se celebraban en la capilla del penal, tenía conversaciones privadas con el sacerdote, donde presumiblemente reflexionaba sobre sus actos y buscaba alguna forma de paz espiritual antes de su muerte. El día 17 de junio de 1957, el periódico El Imparcial publicó en su portada un titular impactante. En letras grandes y con tipografía destacada se leía: «Fusilarán a 2 sátiros». El término sátiros, derivado de la mitología griega y utilizado en aquella época para referirse a quienes cometían ciertos delitos contra menores, se había convertido en el apodo con que la prensa identificaba a los condenados. El artículo anunciaba que la ejecución tendría lugar a las 5 de la mañana del día siguiente en los patios de la Penitenciaría General del Estado. Proporcionaba detalles sobre los crímenes cometidos 2 años atrás. Explicaba que las sentencias habían sido ratificadas por todas las instancias judiciales y por el gobernador del Estado. La publicación de esta noticia generó reacciones encontradas en la sociedad hermosillense. Muchos expresaron satisfacción, considerando que finalmente se haría justicia para las víctimas. Otros manifestaron inquietud
inquietud ante la inminencia de un acto que, independientemente de las razones, significaría terminar con vidas humanas por decisión del Estado. En la colonia 5 de Mayo, donde había vivido María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, la noticia fue recibida con sentimientos complejos. Dolores Mendoza, la madre, expresó a los periodistas que ningún castigo devolvería a su hija, pero que al menos se sentía reconfortada de que se hubiera hecho justicia conforme a la ley. Los vecinos coincidían en que la ejecución era necesaria para enviar un mensaje contundente. Francisco Ruiz Corrales pasó su última noche en una celda especial destinada a quienes enfrentaban ejecución inminente. Era una celda estrecha, sin ventanas, iluminada tenuemente por una lámpara de aceite. Ahí fue trasladado en la tarde del 17 de junio, junto con José Rosario Don Juan Samarripa, quien también sería ejecutado al día siguiente. Las autoridades penitenciarias permitieron que representantes de la prensa local ingresaran durante las últimas horas para realizar entrevistas. Esta práctica, común en aquella época, buscaba documentar los momentos finales. Los periodistas fueron conducidos hasta donde se encontraban los condenados. Los reporteros formularon preguntas sobre diversos temas. Francisco Ruiz Corrales respondió con voz apagada. Según las crónicas publicadas posteriormente, expresó arrepentimiento por sus actos. Mencionó que aceptaba la sentencia como castigo justo por lo que había hecho. Solicitó perdón a la familia de María de la Luz, aunque sabía que ese perdón probablemente nunca llegaría. Alrededor de las 4 de la madrugada del 18 de junio, el padre Hermenegildo Rangel Lugo ingresó a la celda. Este sacerdote había sido designado para proporcionar asistencia espiritual durante las últimas horas. Durante aproximadamente una hora, el padre Rangel Lugo rezó con ambos condenados, escuchó sus confesiones según el sacramento católico y les administró la extrema unción. Francisco Ruiz Corrales se confesó formalmente ante el sacerdote. El contenido de esa confesión, como todas las confesiones católicas, permaneció bajo secreto sacramental y nunca fue revelado públicamente. El padre Rangel Lugo posteriormente mencionaría a colegas que había sido una de las experiencias más difíciles de su ministerio sacerdotal. Los condenados recibieron papel y pluma para escribir últimas cartas si así lo deseaban. No existen registros públicos sobre si Francisco Ruiz Corrales escribió algo o a quién pudo haber dirigido sus últimas palabras. Estos documentos, si existieron, permanecen en archivos privados o se perdieron con el tiempo. Las autoridades penitenciarias ofrecieron cigarros a los condenados, que ambos aceptaron y fumaron durante sus últimas horas. También les proporcionaron una última comida, aunque según las crónicas, ninguno de los dos tenía apetito y apenas probaron los alimentos. A las 4:30 de la madrugada comenzó el movimiento formal hacia el desenlace. El juez Alberto Ríos Bermúdez llegó a la penitenciaría acompañado de otros funcionarios judiciales. Su responsabilidad era verificar las identidades de los condenados, confirmar que las sentencias estaban en orden y supervisar que todo el procedimiento se realizara conforme a las disposiciones legales. El juez Ríos Bermúdez ingresó a la celda. Formalmente notificó a Francisco Ruiz Corrales que había llegado el momento de ejecutar la sentencia dictada por los tribunales competentes y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobernador del estado. Le preguntó si tenía alguna declaración final que deseara hacer constar en actas. Francisco Ruiz Corrales, según el registro oficial, expresó arrepentimiento. Solicitó perdón a la familia de María de la Luz Margarita Mendoza Noriega. Manifestó entender que enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pidió que su cuerpo fuera entregado a sus familiares para recibir sepultura cristiana. Los condenados vistieron ropa sencilla que, según descripciones periodísticas, estaba sucia después de los días de reclusión. No se les proporcionó vestimenta especial. Se les prohibió el uso de vendas en los ojos, una disposición del protocolo de ejecución que obligaba a los condenados a enfrentar directamente el momento de su muerte. Hermosillo amanecía lentamente en aquella madrugada de junio. La temperatura era fresca, típica de las primeras horas en el desierto sonorense antes de que el sol comience a calentar intensamente. En la Penitenciaría General del Estado, ubicada en las faldas del Cerro de la Campana, se había congregado un grupo selecto de autoridades y funcionarios que servirían como testigos oficiales. El patio de fusilamiento había sido preparado conforme
conforme a los protocolos establecidos. Un paredón de piedra serviría como respaldo. El pelotón de 10 policías municipales estaba formado en posición, con sus fusiles preparados. El teniente Raúl Ojeda Echeverría supervisaba la formación militar. Estaban presentes el procurador de justicia del estado de Sonora, el juez Alberto Ríos Bermúdez, médicos legistas y otros funcionarios. También se encontraban periodistas autorizados para documentar el evento. Las autoridades habían tomado una decisión controvertida. Ordenaron que aproximadamente 70 hombres recluidos en la penitenciaría, cumpliendo condenas por delitos similares, fueran concentrados en las mazmorras con vista al patio para presenciar la ejecución como escarmiento. Exactamente a las 5 de la madrugada, Francisco Ruiz Corrales y José Rosario Don Juan Samarripa fueron conducidos desde su celda hasta el patio. Caminaban escoltados por guardias penitenciarios. Sus rostros reflejaban el terror de quien sabe que en minutos dejará de existir. Los condenados fueron colocados frente al paredón. Según las crónicas periodísticas publicadas al día siguiente en El Imparcial, en los momentos previos al comando final, ambos hombres guardaron los papeles que tenían en sus manos, probablemente oraciones que el sacerdote les había entregado, y musitando rezos, se pusieron en posición de firmes. El oficial director de la ejecución dio la primera orden que resonó en el silencio de la madrugada. Atención, los miembros del pelotón se cuadraron. Francisco Ruiz Corrales y Samarripa permanecieron de pie frente al paredón, sin vendas en los ojos, mirando directamente hacia quienes iban a terminar con sus vidas. «Preparen», ordenó el oficial. Se escuchó el sonido metálico de los cerrojos de los fusiles siendo accionados. Los 10 policías municipales alzaron sus armas. Uno de esos fusiles contenía balas de salva, pero ningún ejecutor sabía cuál. «Apunten». Los cañones de los fusiles se dirigieron hacia los condenados. Según las crónicas, en ese momento Francisco Ruiz Corrales colocó su mano derecha en la espalda. Don Juan Samarripa, con su pasado militar, alzó la cabeza y sacó el pecho en actitud castrense. Fuego. A las 5:05 de la madrugada del 18 de junio de 1957, las descargas de los fusiles resonaron en el patio de la Penitenciaría General del Estado de Sonora. El eco rebotó en las paredes de piedra y se extendió hacia las faldas del Cerro de la Campana. Francisco Ruiz Corrales cayó hacia su izquierda de forma agonizante. Don Juan Samarripa cayó hacia atrás quedando sentado recargado contra el paredón. Ambos cuerpos se desplomaron finalmente en el suelo del patio. Los médicos legistas se aproximaron inmediatamente. El procedimiento reveló un hecho dramático. Ambos hombres seguían con vida. Las descargas no habían resultado inmediatamente letales. Agonizaban con heridas graves, pero sin haber fallecido. El protocolo establecía claramente qué hacer en estas circunstancias: aplicar el tiro de gracia. El jefe del pelotón, teniente Raúl Ojeda Echeverría, desenfundó su arma reglamentaria, una escuadra calibre 45. Se aproximó primero a don Juan Samarripa y, apuntando a la cabeza, disparó el tiro final. Inmediatamente después, el teniente Ojeda Echeverría se dirigió hacia Francisco Ruiz Corrales. Apuntó su arma y disparó. El segundo tiro de gracia completó la ejecución. Francisco Ruiz Corrales, de aproximadamente 30 años de edad, había dejado de existir. Los médicos legistas certificaron formalmente los fallecimientos. Los cuerpos fueron examinados para documentar las heridas. Las actas correspondientes fueron levantadas, dejando constancia legal de que la sentencia había sido ejecutada conforme a las disposiciones vigentes. Francisco Ruiz Corrales se había convertido en uno de los últimos civiles ejecutados legalmente en México. Lo que nadie sabía en ese momento era que nunca más el Estado mexicano ejecutaría a otro ciudadano civil por sentencia judicial. Aquella madrugada marcaba el cierre de un capítulo en la historia del sistema de justicia mexicano. Los cuerpos de Francisco Ruiz Corrales y José Rosario Don Juan Samarripa permanecieron en las instalaciones de la penitenciaría durante varias horas, mientras se completaban los trámites administrativos y forenses. Aproximadamente a las 8 de la mañana, 3 horas después de la ejecución, los restos fueron trasladados al Panteón Municipal, ubicado en la calle Yáñez de Hermosillo. La inhumación de Francisco Ruiz Corrales contó con la presencia de algunos familiares que habían viajado desde otras regiones. Agentes de la Policía Municipal y el Ministerio Público también asistieron como parte de sus funciones oficiales. El agente del Ministerio Público, Jesús Guillermo Oro, firmó las actas correspondientes. Los sepulcros fueron
enmarcados con tumbas simples. Con el paso de los años, estas tumbas adquirirían características distintivas que las diferenciarían del resto del panteón. Fueron pintadas de color negro, con cruces rojas. Se convirtieron en un sitio que generaría reacciones polarizadas durante décadas. El mismo 18 de junio, el periódico El Imparcial publicó en su portada: Ruiz Corrales y Samarripa en el paredón. El periodista Enguerrando Tapia escribió la crónica detallando los acontecimientos. El periódico reportó textualmente: Francisco Ruiz Corrales y José Rosario, don Juan Samarripa, pagaron hoy su ofensa a la sociedad cuando a las 5:05 cayeron bajo las balas de un pelotón seleccionado de la policía municipal. La reacción de la población hermosillense fue variada. En la colonia 5 de Mayo, donde había vivido María de la Luz, algunos vecinos expresaron satisfacción considerando que se había hecho justicia. Dolores Mendoza, la madre de la víctima, declaró a los medios que ningún castigo devolvería a su hija, pero que al menos se sentía reconfortada de que la ley hubiera sido aplicada. Sin embargo, otros sectores manifestaron inquietud. Intelectuales y académicos de la Universidad de Sonora expresaron reservas sobre la aplicación de la pena capital. Argumentaban que, independientemente de la gravedad de los crímenes, el Estado no debería tener la facultad de terminar con vidas humanas. El caso de Francisco Ruiz Corrales ocurrió en un momento histórico particular. México ya transitaba hacia la abolición de la pena de muerte. Michoacán la había eliminado en 1924, seguido progresivamente por otros estados durante las décadas siguientes. Sonora se encontraba entre los últimos estados en mantener vigente la pena capital. La ejecución de 1957 generó un debate intenso que aceleraría el proceso abolicionista. Durante los años siguientes, legisladores, juristas y organizaciones civiles presionaron para modificar el Código Penal del Estado. El 7 de febrero de 1975, 18 años después de la ejecución de Francisco Ruiz Corrales, el gobernador Carlos Armando Biebrich Torres promulgó la Ley número 35, que derogaba la pena de muerte del Código Penal de Sonora. Esta reforma marcó oficialmente el fin de esta práctica en la legislación sonorense. Con la abolición en Sonora, quedaban eliminadas las últimas disposiciones estatales que permitían la pena capital para delitos civiles en México. Sin embargo, el Código de Justicia Militar aún la contemplaba para ciertos delitos castrenses. El proceso culminó décadas después. El 9 de diciembre de 2005, el presidente Vicente Fox Quesada promulgó una reforma constitucional que prohibió explícitamente la pena de muerte en México. Los artículos 14 y 22 de la Constitución fueron modificados estableciendo claramente: quedan prohibidas las penas de muerte. México ratificó posteriormente el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y se adhirió al protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición. Estos compromisos internacionales reforzaron el carácter irreversible de la abolición. Las tumbas de Francisco Ruiz Corrales y José Rosario, don Juan Samarripa, en el Panteón Yáñez de Hermosillo, se convirtieron en un sitio peculiar. Las lápidas, pintadas de negro con cruces rojas, sobresalen visualmente del resto del cementerio. A lo largo de décadas, personas desconocidas han pintado mensajes en las paredes cercanas. Leyendas como Sátiros Pum Pum Junio 19 1957 aparecen y son borradas periódicamente, solo para volver a aparecer. Las cruces han sido pintadas de rojo en múltiples ocasiones. Nadie sabe con certeza quién mantiene este ritual de señalización. La actitud de la población hermosillense hacia estas tumbas refleja emociones complejas. Por un lado, persiste el rechazo visceral hacia los crímenes cometidos. Por otro, existe una conciencia creciente sobre derechos humanos y garantías judiciales. En el mismo Panteón Yáñez se encuentra la tumba de María de la Luz Margarita Mendoza Noriega. Su sepulcro es visitado ocasionalmente por personas que dejan flores en memoria de la niña. La familia Mendoza continuó viviendo en Hermosillo durante años, cargando con el dolor de la pérdida. La Penitenciaría General del Estado de Sonora dejó de funcionar como prisión y fue transformada en el Museo Regional de Sonora, administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El patio donde ocurrió la ejecución
forma parte del recorrido, aunque no existe señalización específica que identifique ese lugar con el acontecimiento histórico. La historia de Francisco Ruiz Corrales nos confronta con preguntas fundamentales sobre justicia, castigo y humanidad. Cometió un acto atroz que destruyó una familia y aterrorizó a una comunidad. Las evidencias de su culpabilidad eran contundentes. El proceso judicial siguió todos los procedimientos legales de la época. Sin embargo, su ejecución también representa el último momento en que el Estado mexicano ejerció su poder máximo sobre la vida de un ciudadano. México ha evolucionado desde entonces hacia una concepción diferente de la justicia, basada en principios de derechos humanos que rechazan la pena capital bajo cualquier circunstancia. El caso nos recuerda que la justicia debe buscar equilibrio entre proteger a la sociedad, castigar apropiadamente a quienes cometen crímenes y mantener los valores fundamentales sobre la dignidad humana. México decidió finalmente que incluso para los peores criminales, el Estado no debe convertirse en ejecutor. María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, la niña de los tomates, permanece en la memoria colectiva como símbolo de inocencia destruida. Su vida breve pero significativa nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables. Francisco Ruiz Corrales pasó a la historia no por lo que hizo en vida, sino por el momento histórico que su muerte representó. Fue el último. Después de él, México cerró definitivamente el capítulo de las ejecuciones civiles y caminó hacia un sistema de justicia diferente. Esta historia no tiene héroes, solo víctimas. Una niña inocente, una familia destrozada, una comunidad aterrorizada, un hombre ejecutado y un país que aprendió que la justicia más efectiva no es la que termina con vidas, sino la que las preserva mientras protege a la sociedad. El 18 de junio de 1957 marcó el fin de una era. Desde entonces, ningún otro civil ha sido ejecutado legalmente en México. La decisión de abolir la pena de muerte ha demostrado que es posible mantener sociedades seguras sin recurrir a la pena capital. México se unió así a la mayoría de naciones del mundo que reconocen que el derecho a la vida es fundamental e inviolable, incluso para quienes han cometido los crímenes más graves. La última ejecución civil en México nos deja lecciones sobre cómo las sociedades evolucionan en su comprensión de la justicia. Nos recuerda que los sistemas legales deben adaptarse constantemente para reflejar valores más profundos sobre la dignidad humana. Y nos enseña que el progreso moral de una nación se mide no solo por cómo trata a sus mejores ciudadanos, sino por cómo responde ante sus peores criminales. Esta es la historia de Francisco Ruiz Corrales, el último hombre ejecutado civilmente en México, una historia que nos pertenece a todos, porque forma parte del camino que México ha recorrido hacia una justicia más humana.